El chiste del sofá. Filosofía amarilla. Con Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. No hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar todos los monumentos históricos. Voy a robarme un retrete. Espero que haya dos. Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá. Este es el episodio número 202 y es el primero de una nueva etapa en El Chiste del Sofá. Este podcast en el que hemos hablado de cada uno de los episodios de las 9 temporadas. Bueno, nos faltan como 15 y cumpliremos esa meta. Y que ahora nos vamos a enfocar en hacer especiales que se han ido proponiendo durante los 4 años por ustedes, las personas que han venido a platicar conmigo o que me han permitido tener una conversación sobre su episodio favorito de Los Simpson, su personaje, un momento de sus vidas que quedó marcado por esta caricatura y que ahora dedicaremos a platicar sobre paralelismos. ¿De qué otra manera lo podría expresar? Patrones que se repiten dentro de una caricatura de casi una década. Sí, es como el común denominador, ¿no? O sea, vamos a tocar un tema que se repite en diferentes momentos y situaciones, ¿no? Para los más jóvenes, un meme. Y para los que nunca hayan escuchado esa voz, es el doctor Rafael López. Hola a todos, ¿cómo están? Rafa para los amigos, Rafa Rufus para el que le haya escrito por correo. Sí. Rafa tiene un podcast en Puentes que se llama Supracortical. Es muy probable que si ustedes son fans de Puentes sepan mucho mejor que Supracortical que El Chiste del Sofá. Y si nunca lo han escuchado, es algo que tienen que agregar a su dieta de contenidos auditivos para tener una vida más plena o por lo menos poder explicar mejor la física del agua mientras uno se está ahogando. Créanlo o no, sí. funciona. Yo estaba mucho en este viaje de toda la vida, el método de Brad Goodman solo sirve para las grandes ciudades. Pero después de entender y escuchar la narración de Rafa, me queda más claro que, si puedo explicar mejor lo que está pasando por mi cabeza, puedo tener mejores soluciones. Así que escuchen Supracortical con Rafa López, un camarada al que conocí por este podcast y que después se integró a la familia de Puentes con su mero podcast. Y siempre que comparto micrófonos con el maestro Andrés Vargas Russo, no dejo de agradecerle que me haya abierto estos micrófonos. El Chiste del Sofá, Los Simpson me han dado probablemente uno de los regalos más grandes de mi vida, que ha sido pertenecer a la familia de puentes.mx, del podcast de Supracortical y de todo el público que realmente hace posible ese contenido. Así es que, capitán, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querido Rafa. Y alguien que también me encontré en el camino de Los Simpsons. Bueno, de hecho, ella nos encontró a nosotros y no nos ha dejado, y por 8 ocasiones se ha sentado en esta mesa a platicar sobre nuestra caricatura favorita, Darinka Buendía. Sí, acabo de ver pasar el tiempo bastante drástico. Recuerdo el primero que grabé fue el número 27. Y el número 27 en la historia, que fue la historia. El alma de Bart. Es correcto. Y del episodio 27 saltar al 200 y algo es como... ¡Wow! El 202. Darinka Buendía además tiene un podcast. Yes. Que lleva ¿cuántos episodios publicados? 1. Lleva 1 episodio publicado y ya lleva 7 grabados. Muy bien. Gracias. ¿Cómo se llama? Se llama UX Research. Tal vez algunos me reconozcan por mis tweets de UX. Pero sí, está muy padre. Lo cierto es que también debo agradecerle a Russo el que me haya despertado la cosquilla de hablarle a un micrófono y sobre todo empezar a establecer puentes, pero ahora como un poco de manera profesional. Entonces está muy chingón poder hacer esto, no nada más para divertirse, sino también para compartir lo que uno sabe. Hay cotorreo en el podcast de Darinka. Si bien este podcast pues, es de mucho más cotorreo porque estamos hablando de una caricatura y se darán cuenta en esta grabación en especial, en este episodio, de cómo puede trascender una caricatura a otros temas. Sí. Pero en el podcast de Darinka, pues justo el crear puentes en un nicho, no sé si desatendido le queda, pero pues, no hay mucha información entre tus colegas y personas que quieren dedicarse a algo que nos vas a explicar muy brevemente. Sí. El UX Research. UX Research es entender contextos, necesidades, barreras y motivaciones de los usuarios para crear un producto o un servicio digital. Entonces,
Básicamente de eso va. Y lo padre de esto es justo, no es tanto desatendido, sino más bien no hay contenido en español. Ok. Y una de las barreras de las personas que trabajamos en esto a veces suele ser el idioma. Y la información que tenemos, trasladarla o alimentarla, pues es un tema, ¿no? Y de ahí vino la idea de hacerlo en español y hacer podcast, que bueno, pues es como lo nuevo cool, ¿no? Quien no tiene un podcast no es cool. Bienvenido al internet, señor cliente. ¿Puede darme dinero? Deme ya. Pues bienvenidos todos a este episodio especial de las Turbas Iracundas. Información importante antes de empezar. Ya existe un tier del Chiste del Sofá en nuestro Patreon. Si no saben qué es Patreon, es una plataforma para que ustedes puedan construir estos puentes junto a nosotros por la cantidad que quieran. 1, 2, 3, 5, 8, $350, yo qué sé. Hay diferentes recompensas dependiendo la cantidad que ustedes elijan. Si ustedes dan $8, como lo hace la querida Darinka y el querido Rafa, ya tienen acceso a todo. Pero si solo quieren dar cosas por el Chiste del Sofá, hay uno de $3 que les permite asegurar su lugar cuando haya el especial al que ustedes quieren participar, proponer especiales, acceder a la guía para la vida de ruso, que no puedo decir qué es porque mi abogado así me lo asesoró. Y también pueden ver estas transmisiones. Si ustedes no pagan el de los $3, van a seguir escuchando el Chiste del Sofá en Spotify cada 15 días. Pero si lo pagan, van a escuchar el Chiste del Sofá semanalmente. Es correcto, acaban de escucharlo bien. Voy a hacer el podcast cada semana y lo voy a publicar los lunes. Pero si no estás en el tier, lo seguirás consumiendo quincenalmente y te perderás de muchas risas, análisis y ñoñerías varias. Así que ese es el informe que tengo que darles. Métanse a patreon.com/puentesmx o puentes.mx/construye. Y antes de seguir calentando una turba iracunda de ya cállate y empieza a pelar la maldita naranja, es momento de hablar de las turbas iracundas y los Simpson. Oye, antes. Es que ahorita Dígame, que estábamos doctor. comenzando estas presentaciones, yo tengo una extraña fascinación por los monólogos complejos que surgen en la caricatura, ¿no? Entonces, quería preguntarles si a ustedes les pasa lo mismo o eso es algo personal, y al público también que me digan si les gusta memorizarse estas cosas como quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilovatios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tendrá usted un roteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Copper Ring? ¿Puede darme dinero? Y ese tipo de cosas que a mí en lo personal me fascinan. ¿Te pasa, Darinka? Todos los días. Ajá. De hecho, estoy en un nivel donde hago presentaciones comerciales con cosas de los Simpson, porque me di cuenta que es una manera de enganchar al cliente, ¿no? Bueno, si es de mi edad, obvio, y tiene este contexto, me pasa mucho. Ya lo utilizo para eso. Oye, Darinka, ¿en dónde podemos...? A mí también me pasa, Rafa, Ajá. pero yo no me acuerdo de los diálogos porque cortina de humo. Es que esa es No mi pregunta. generalices. O sea, si Darinka y el resto del público se empeñan en memorizar el diálogo como a mí es quizá lo que más disfruto hacer, ¿no? Cuando hay ese tipo de diálogos largos, complejos, de memoria. Pero, ¿sabes qué? Yo no creo que sea como algo que sea un esfuerzo extra. O sea, yo crecí con eso, ¿sabes? Ya está como implantado. No, yo sí Más bien regreso y es como... O sea, ¿de dónde hay salió muchos esto? diálogos cortitos o muchos gags, ¿no? Que están ahí, que entraron solitos. Pero en realidad, esos que son largos y complejos, me gusta memorizarlos. Y me pasa, por ejemplo, algo que yo admiro mucho del Chiste del Sofá, es que ustedes se saben nombres de escritores o referencias a y quién lo hizo. Yo no te puedo decir prácticamente nadie más allá de lo que surge y se ve en el episodio. Y esa información extra me rebota. Pero igual es la práctica de estar viendo el Wikipedia y la ficha, sobre todo para hacer estos programas, como me ha tocado a mí en más de 200 ocasiones, ahora sé, pues revisar justo quién escribió el episodio y encontrar otro tipo de paralelismos y de patrones, como, este escritor siempre mete algo de deportes o algún tipo de musical, Ajá. que ahora que estoy diciendo musicales, qué importantes son para calmar las turbas. Ya lo... Entremos por ahí. Entremos de lleno. Primero, ¿cómo definimos la turba iracunda en Springfield? Porque no valen todas. Darinka No. nos decía antes de empezar a grabar, se nos fueron varios. Y estoy de acuerdo. Hay muchos episodios en los que hay de repente un brote de violencia y de agresión, pero no lo califico como turba iracunda porque quiero pensar en
este grupo enojado de springfieldianos, como lo presentaron en el capítulo del héroe sin cabeza, ¿no? Que tenga siempre más o menos los mismos personajes. El reverendo, Barney, La ley. Krusty, la ley, Skinner o Edna, Smithers. Estoy viendo al abuelo, a Patty. Voy a poner una imagen en la pantalla de esa primera aparición que de alguna manera funda o fundamenta nuestra idea de la turba iracunda. Además, otro parámetro que me atrevo a ofrecerles, más los que ustedes quieran sumar, es que durante el episodio se vaya cocinando el que explote la turba iracunda y que no sea más como un chiste de tomatazo, como de alguien rompió un vidrio y la turba iracunda pasó corriendo. Tiene que ser el episodio el que esté empujando a que esta gente... Lleguemos al clímax de la turba iracunda. ¿Qué otro parámetro ustedes le agregarían para considerar que sí es una turba iracunda legítima? Casi siempre hay fuego. No siempre hay fuego. Y trinches. Sí. Exacto. ¿Trinches? ¿Está bien dicho? Sí, tridentes, trinches. Es que tridente siempre pienso en Aquaman. Pues, pero O en pues, Zeus. más o menos, no, pero sí, tridente, trinche, pero, o sea, odiosos, babosos, ya no queremos osos. Según yo, esa no tiene fuego y no sé si alcanza el nivel de turba iracunda. Pero de ahí sale uno importantísimo que es justo la esposa del reverendo Alegría, ¿no? Pero que alguien piense en los niños. Por supuesto. Justo deviene de esa turba iracunda, bueno, medio iracunda. En la esa, patrulla según de yo, no hay osos. fuegos, pero estoy casi seguro que en todas las demás que hayas escogido para ahora debe de haber fuego. Miren, la de los osos es buen ejemplo para por qué quedó descartada. A ver. No hay fuego, no hay fuego. trinches y Exacto. además no es algo que el episodio esté cocinando durante su desarrollo. Es más bien lo que... El antecedente, ¿no? Y en mi parecer, en los mejores episodios de Los Simpson sucedía, que es, había unos 10 minutos en los que había una subtrama que detonaba algo mayor. Y la de los osos es eso, no vuelve a tocarse el tema de los osos ni esta turba iracunda, que en realidad era un grupo de señoras dirigido por la esposa del reverendo Alegría. Sí, En el episodio donde se dice por primera vez que alguien piensa en los niños. claro. Sí, totalmente. Ahora, sí Creo hace que- un reflejo de la política muy interesante y sobre todo de los votantes. Y hasta ahí dejaré mi comentario. No haré más analogía con momentos actuales. Creo que otro elemento principal de esto es cómo se articula la culpa en el personaje principal, ¿no? Ok. Justo si estamos iniciando con Héroes sin Cabeza, como que el motivo de Bart es justo probar, ¿no? Que tanto puede llegar para ser aceptado en un círculo, que después de la acción, inclusive ese mismo círculo lo cuestiona, ¿no? Y le dice como, oye, o sea, una cosa es ser listillo y otra muy especial y muy diferente es lo que tú llegas a hacer, ¿no? Entonces, en realidad Bart Simpson no se está cuestionando, ¿no? Sino hasta que llega alguien más a decirle como, no iba por aquí, chavo, ¿no? Creo que bueno, planteando la culpa ahí pudiera ser un buen inicio, ¿no? Que en el héroe sin cabeza vemos cómo Bart está siempre en ese límite entre ser disocial y la sociopatía y un Ajá. niño normal. Y la importancia es la araña que tiene en la nuca. O sea, este elemento que dice Daninka sí me parece muy, muy importante. La culpa, el querer pertenecer. No me acordaba de este episodio, lo vi en la semana y lo comparé mucho. Me sirve de puente para recomendarles una película que se llama Mid-90s. La dirige Jonah Hill, el gordito chistoso y también un actor con rango, lo ha demostrado en los últimos años. Que ustedes tal vez recuerden por películas como Super Cool o Super Bad en inglés, o El Lobo de Wall Street, es el amigo que está consumiendo crack todo el tiempo de Leonardo DiCaprio. Él dirigió una película que se llama Mid-90s, en la que supongo es autobiográfica o retrata un momento de su vida cuando más o menos a la edad de Bart Simpson quiere pertenecer a un grupo de patinadores, bullies, grafiteros, igual que Bart lo hace, y se encuentra con que pues puede hacer mucho por tratar de convivir, pero al mismo tiempo se va a enfrentar con que ese grupo puede ponerle algunos retos para que pertenezca, pero lo van a juzgar igual que toda la sociedad. Y eso me parece lo más curioso de esa primera turba iracunda. Resulta que Springfield es súper devoto a Jeremías Springfield, ¿no? Todos reaccionan igual cuando destruyen una estatua. Claro. ¿Qué estatua mexicana provocaría que todo el pueblo mexicano se levantara y dijera, vamos a buscar al culpable? ¿Qué
¿qué estatua si amaneciera sin cabeza en nuestra ciudad? Si ustedes son de provincia y nos están viendo, bueno, o donde no se dice provincia, ¿cuál es el monumento histórico de su localidad que si alguien lo afectara provocaría una turba iracunda? ¿Es un Benito Juárez? No, yo creo que lo único más cercano tendría que ser la Virgen de Guadalupe. No se me ocurre alguna otra figura que al pueblo Ahí le sí pueda falta, mover. ¿no? Ujú. Claro, creo yo que la religión católica ha ido perdiendo posicionamiento de marca y eso afecta a las turbas. Entonces, Sí. creo que no sería tan grande hoy en día como pudo haber sido hace 10 o 20 años si se viera afectada la imagen de la Virgen de Guadalupe en la basílica. Pero sí, de todas maneras, sería una noticia mundial y sí habría probablemente movimientos importantes. Pero Sería mundial, de acuerdo. sí, pero pues creo que así como una estatua o alguna otra imagen histórica, política, sería difícil. Sí, Coincido. creo que no hay un Jeremías Springfield en la política mexicana o en la historia mexicana que desataría esto y que ayuda también a poner en contexto a la turba iracunda. Que haciendo conexión con otro tipo de turba iracunda fue en Lisa la iconoclasta. Sí, que ahí también sí. tenemos otra con el mismo motivador que es de Jeremías Springfield, pero ahí entonces es la persona, o sea, es la turba queriendo descubrir la verdad y alguien que la encubre, ¿no? Para no develar justo lo jodido que está Springfield, que está justo, ¿no? Fundamentado en una mentira enorme que es este personaje. Lisa tiene un papel bien importante en las Súper. turbas iracundas. Totalmente. Es la voz de la razón. Es la voz de la razón. Y hay otras cosas muy importantes. Rafa acaba de decir una, la religión. El reverendo Alegría es la primera persona que aparece en El héroe sin cabeza. El primero que trae una antorcha cuando hacen el movimiento es él. Está en el comité de Springfield, ¿no? Cuando va Homero a hacer El comité la... de higiene moral. También. Sí. Hacer la audición para el que va a tocar la campana y justo también ahí está, ¿no? Delimitando quién pregonero del pueblo. participa. Ajá. Sí, es cierto. Y es también la historia de Springfield la que provoca que la gente se levante. Voy a brincar a la segunda turba iracunda con esta pregunta. ¿Es por definición o por Consenso. ensamble? Ujú. ¿La turba iracunda es un grupo de personas, es un grupo cobarde? ¿O es un grupo violento? ¿Es los dos? Es un grupo violento. Ahora les explicaré por qué cobarde, pero antes de que explique, me gustaría mucho saber, ustedes, si escogerían alguno de los adjetivos o le ponen los dos. Yo le pongo un poco de las dos. Cobarde y violento. Ujú. ¿Por qué lo digo? Porque en el episodio de El oso de Burns, la turba iracunda, a pesar de que Burns es el que les está haciendo daño, es el que está privándolos de la cerveza, de la televisión, la turba iracunda va sobre un bebé. Es decir, este grupo de personas enfadado Ajá. no está yendo contra el opresor, contra el villano, contra el tipo que está haciendo un berrinche gigante por conseguir algo que él perdió y que el propio Alegrín dejó atrás cuando se convirtió en Montgomery Burns. Y toda esta gente se va Acelera. sobre un bebé que no habla para quitarle un osito. Por eso me claro. atrevo a decirles cobardes. Pero igual sucede algo completamente contrario cuando va justo la turba, ¿no? Y le quitan al oso, a Maggie, y de repente empieza la gente, ¡ay, el bebé, pobrecito!, ¿no? Sí. ¡Ay, hay que regresarse! La culpa, una vez más. La culpa. Entonces es como se articula la culpa de los dos lados y por eso digo que son, o sea, no es que sean cobardes, ¿no? Pero pues en multitud, pues obviamente es más sencillo, pero inclusive ahí es donde se están, ¿no? Recuestionando a través justo de la culpa y del resultado. Ni siquiera es algo que anticipen o que reelaboren, ¿no? Creo que va más en la consecuencia de la acción. La verdad es que no había analizado esta parte de cómo la turba iracunda va en contra del bebé. Híjole, sí me movió, me trajo recuerdos de la escasez de distribución de gasolina y otras cosas por el estilo de esta ciudad. Pero más allá de eso, sí es muy interesante ese análisis donde, dado que nos está poniendo en una situación complicada, pues quitémosle a la niña el oso. Cumplamos el deseo del que está haciendo el berrinche. Sí, exacto. Eso es una locura, porque además este episodio, El oso del señor Burns, creo que sienta las bases de quién mató al señor Burns o quién le disparó al señor Burns. Y de la película.
¿no? Sí. Este tipo millonario, superpoderoso que puede privar. Además coincide el sin cerveza y sin televisión y sin cerveza Homero pierde la cabeza. Lo mismo ocurre con Springfield. Ahora, entre los cobardes hay un par de valientes o por lo menos, bueno, tal vez valiente le queda grande, pero hay un par de personas como Barney que no necesita una turba iracunda para demostrar su insatisfacción con el estado actual de las cosas. En cuanto quitan la cerveza, sin esperar a nadie más, Barney va y toca el timbre de Homero con un arma. ¿Quiénes Y llega disfrutan? mojado. Exacto. ¿Quiénes disfrutan más la generación de las curvas iracundas y participar en ellas? O sea, ahorita que estabas comentando, a mí el que me viene a la cabeza Krusty. directo, por ejemplo, es yo estaba pensando Moe. Moe siempre tiene Moe siempre y en una este caja episodio con granadas, con picahielos, con cosas así para la turba. En realidad participan, yo creo que los personajes más enojados, ¿no? Con la vida. O sea, porque Moe es uno de ellos, ¿no? ¿Quién mató al señor Burns? Pues tenemos a Moe, tenemos a Barney, tenemos ¿a quién más tenemos? Pero ojo, el Dr. Hibbert también siempre está en las turbas iracundas. La medicina presente. Como es al último que esperaría ver en esa fila. Bueno, a él y a Mel Patiño. Porque Mel Patiño participa siempre con esta super elocuencia, Mel Patiño es súper inteligente. pero participa en la turba iracunda. Sí. Es decir, ahí hay algo de... Y el Dr. Hibbert, tienes razón, como personaje, haciendo el análisis del personaje, no debería de participar de No. suyo en las turbas iracundas. Incluso cuando cancelan, por ejemplo, la venta de alcohol en Springfield, vemos que él está tranquilo en su bicicleta haciendo ejercicio. La esposa. Y la esposa está tirada. O sea, de ella lo esperaría, de muchos otros personajes lo esperaría, pero el Dr. Hibbert, salvo que sabemos que en algún momento traficó con órganos infantiles, fuera de eso es una persona intachable. Regresando y para cerrar el tema del oso de Burns, la culpa. Ya dijimos la religión, ya dijimos, bueno, no lo hemos dicho, pero ya lo estamos reflexionando. La pérdida de identidad, cuando te vuelves parte de la masa y entonces agarras valor para llegar en grupo. Y la culpa la tomo muy en cuenta para este episodio porque es lo que hace que la turba iracunda en cambie de querer agredir a un bebé a vamos a cantar al hospital. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza. ¿Cómo cambia una turba iracunda? Es una caricatura, lo estamos exagerando, pero pensemos cómo así pasa. grupos de linchamiento, cámaras de eco en tus redes sociales pueden cambiar en un chasquido de dedos. Como, digo, no es como tal una turba iracunda, pero por ejemplo la parte del cometa de Bart. Sí, yo ¿no? también justo lo estaba pensando. O sea, como de al observatorio, ¿no? Y no queremos que esto vuelva a pasar, a destruirlo, ¿no? O sea, anulamos por completo la posibilidad de diálogo y siempre estamos de un lado o el otro. La verdad es que sí se avientan una gran puntada los escritores prácticamente con cualquier turba iracunda porque muestran lo estúpido del grupo y sabemos perfecto que el individuo puede ser brillante, puede ser crítico, pero el grupo es estúpido. Los escritores creo que además debieron disfrutar mucho esta clase de episodios porque podían tener toda la paleta de colores, ¿no? Ya sea en la casa de gobierno de Springfield, el centro comunitario donde se dan las conferencias, o en un cuarto donde están participando todos de la turba iracunda, pues puedes soltar un chiste de cada uno de los personajes y funciona. Tanto como el chat de esta transmisión, en la cual, además de saludar, pregunté cuáles son las turbas iracundas de los que nos están acompañando. Dice Omael Rangel, la que no me está correteando, esa yo la considero como buena. Elliot Rata, cuando Burns está en todos los canales hasta que le regresan a Bobo, justo de que estamos platicando. Efraín, la del episodio de Bar de Noche, ahora la vamos a platicar. Sí. Que yo quisiera Diga. brevemente que en un rato más platiquemos de cuáles han sido las temáticas generales como la sexualidad o la política o la ciencia que han generado una turba iracunda, ¿no? Pero sería interesante. Los vamos enlistando. Carlos Eduardo Castro nos dice, en mi caso, en esa, la estatua de Nezahualcóyotl que está en Palacio de Gobierno tal vez sí desataría una turba. Yo creo que a nivel local, claro que sucedería. Okay. Cabeza de Juárez. Creo que alguna vez fue vandalizada y también desató
la furia de un grupo de personas. No lo sé, pero sí, probablemente así como el patrono del pueblo, ¿no? El santo de la localidad, probablemente localmente pueda generar esa respuesta. Si tú que estás escuchando este podcast quieres participar en este chat, venir a grabar y platicar con nosotros, ser parte de la comunidad, recuerda que puedes suscribirte en el tier de El Chiste del Sofá llamado Soy Especial en patreon.com/puentesmx. ¿Cómo se participa en el chat? Yo me meto a videos en vivo y no veo el maldito cuadrito de comentarios. Aquí viene un comentario de experiencia de usuario. No, es que creo que hay dos lugares para poder charlar, ¿no? Está cuando entras a Patreon y está cuando le das clic y te puede llevar a Facebook o te puede llevar a YouTube. Entonces, ahí sería una cuestión de que al inicio nuestro líder nos diga dónde conversar. ¿Internet todavía existe esa cosa? Vale todo. Okay. Si ustedes ponen un comentario en cualquier lado, yo lo voy a leer. O mi robot, que también se llama como yo. Entonces, ustedes no se preocupen. Dejen el comentario donde quieran. Yo tengo una pantalla donde estoy viendo como ¿Viste cuántos Simandías. cables tiene? Por eso tu robot no funcionó. Russo tiene un megadesk a la Dwight. Sí, es como de Dwight. Sí, es como de Dwight. Oigan, pasemos a la siguiente turba iracunda porque esto ya se va a poner mucho más intenso en el análisis y qué bueno que hay expertos. Que nada más para acotar un poco tu comentario sobre cómo se moviliza la política, la ciencia, tal. No es una turba iracunda per se, pero recuerdo mucho un inicio de capítulo donde justo está Skinner, ¿no? Como en un palo y lo están quemando porque justo tiene que ver con el cuestionamiento de la ciencia, ¿no? Les digo que gira alrededor del sol. ¡Quémalo! ¿No? Y ¡me han robado mi alma! Mi automóvil corre a centímetros la hora y así es como me gusta. En esta casa respetamos las leyes de la termodinámica. Lisa. Así es. ¡Oh, qué gloria, qué gloria! Compañeros, siguiente turba. Las consecuencias de ser como el niño. Sí. Hacer con cariño. En un mundo en el que todos aspiramos a tener la mejor vida posible, aparece un personaje que dice, tú síguelo a él. Si se te antoja, hazlo. Ven y estaciónate donde quieras. Sí. Haz lo que quieras y todos vamos a ser felices. Va a venir James Brown a tocar al pueblo. Todos expresamos y decimos lo que queremos decir en ese momento. Y en teoría, así como lo estoy platicando y como Brad Goodman lo dijo alguna vez, pues todos se nos antoja algo así, como sinceridad. Pero resulta que al aplicar ese filtro, se destruye la armonía por completo. Y aquí la turba iracunda pasa de primero pelearse entre ellos por seguir las instrucciones del falso ídolo Brad Goodman a una vez más enfocar todos sus problemas emocionales por no ir a terapia o por no atender su mente, su salud, y la dirigen a un niño. La turba iracunda de filosofía bartiana. Ese episodio a mí en particular me llega mucho porque como muchos de los que me siguen saben, pues yo me dedico a hacer una especie de Brad Goodman y doy conferencias y vendo... Lo dijiste tú. Lo dije yo, por supuesto, y además su definición del yo y la mía son idénticas. Doctor, Russo, parece que me conoces de toda la vida. Este círculo eres tú, ¿sabes? Si escuchan el supracortical de comida, ¿cómo se llamó? Ajá, comer y beber. Comer y beber, sí. Van a comprobar que lo que está diciendo Rafa es totalmente verdad. Él así lo dice. Sí, por supuesto. Entonces, este es un episodio que a mí me gusta mucho. Refleja, primero que nada, cómo todas las sociedades, todos los seres humanos están en búsqueda de la felicidad. Uh-huh. Y de ahí hay muchos que venden la felicidad, desde supracortical hasta quien me digas tu autor que se te ocurra. Unos de una manera mejor, otros de una forma no tan estructurada, pero sí generan el riesgo del fanatismo, el riesgo de la mala interpretación o, en muchos casos, ahí están los documentales en Netflix, el riesgo de estar siguiendo a personas que se están enriqueciendo y generando... ¿Lo dices por Wild Wild Country? Lo digo por Wild Wild Country y vemos como el maestrísimo Osho, que si en algo era bueno era en generar dinero, comprar autos y tener un reloj de $1 millón, pues... El público está en la búsqueda de la felicidad y entonces termina esto en un caos porque necesitamos todavía muchísima madurez como sociedad para poder autorregularnos. Mientras tanto, necesitamos estructura, leyes, condicionamientos, no hay más. Doctor, ¿está usted diciendo que cuando se pierde la identidad, todos nos convertimos en el niño o en esta idea de hacer lo que nos antoje
nos estamos arriesgando a que probablemente lo que se nos antoje a todos es golpearnos, Yo diría que sí. es agredirnos. Porque a mí me parece sorprendente, además de la explicación que acabas de dar, que creo que sí acomoda el sentimiento de ser como el niño, que todas estas personas se agredan después de que James Brown aclara que faltaba un remache o no habían hecho bien esa tarea. Todos dirigen su ira al niño. La turba iracunda es entre la turba iracunda, todos contra todos. Pero en cuanto tienen un punto para decir, ahí está el culpable, Claro. eso nos permite hablar del linchamiento. Puede ser el niño, puede ser el bebé, puede ser el oso, puede ser algo, pero alguien tiene que ser siempre el culpable externo, ¿no? Le pregunto a Darinka Buendía, si la turba iracunda hubiera alcanzado a Bart Simpson en ese momento, ¿ahí hubiera quedado el problema? No. O sea, el objetivo de esta turba iracunda era, todos estamos en problemas, ¿por qué? Pues por culpa de él, vamos a eliminarlo y entonces... Sí, creo que el punto del ángel caído en ese momento, más que generar... Se llama Bart. Su nombre no importa, maldita sea. Exacto. No, creo que ahí el punto radica en que, o sea, Bart Simpson siempre ha sido así. O sea, ese es su modo de ser, ese es su modus operandi. Y más bien, yo creo que fue como una cuestión más de oportunidad, ¿no? De Brad Goodman de decir, sí, güey, ahí, acá, ¿no? Porque obviamente Bart se sale completamente de su sistema y de cómo estas reglas y de cómo esta estructura, pues definitivamente a él nunca lo va a tocar, ¿no? Entonces creo que era más fácil aventarlo y decir, ahí está, ¿no? Ser como el niño, esta es la solución. Y no antes generar una conversación sobre esos límites y sobre esas necesidades. Y lo que decías, ¿no? La felicidad. Para mí la felicidad es algo, probablemente para otra persona, independientemente de su contexto, de su propio ser, ¿no? Le toquen hacer otras cosas. Entonces creo que más bien Brad Goodman pues era como, aquí está, esta es la solución y se acabó, ¿no? Es como este ciclo, ¿no? Que se cierra justo señalando a alguien que pues ni siquiera está en ese mismo círculo, ¿no? Y además es muy interesante cómo Bart muchas veces se ve enfrentado a su propia búsqueda de la felicidad y de repente cuando le dan el reconocimiento, el cariño, lo que sea que requiere, de repente su vida un poco pierde sentido por la falta de caos que él pueda generar. Y ves cómo la sociedad va cambiando y obligando también el sistema a que se repita de nuevo en los patrones anteriores y todo el tiempo está generándose ese caos de una u otra forma. Hace un par de turbas iracundas hablábamos de la importancia de Lisa Simpson en este contexto. Dale. Respuestas obvias. ¿Cómo lo frasea Lisa después de que sale toda la gente? Solo vende un montón de soluciones obvias. Que creo es lo que está describiendo Darinka. Hay un modelo de felicidad único que le sirve a todos, sean como este personaje. Estaba recordando por el tema de Bart, cuando hay huelga en la escuela de Springfield y entonces Bart va a los bancos y genera el disturbio dentro del banco, ¿te acuerdas? Llega y dice... ¿Cómo que se acabó el dinero? ¿Cómo que se acabó el dinero? ¿Quién tiene mi dinero? ¡Tú tienes mi dinero! No, él lo tiene Rafa. Lo tiene Darinka. Y te das cuenta cómo Bart sabe manipular al grupo para sembrar un chisme y generar una turba iracunda, porque además la turba iracunda siempre responde ante estímulos muy superficiales. O sea, como vemos en las redes sociales, la gente lee encabezados y hasta ahí. Y si puede leer medio encabezado y medianamente una opinión, y se genera la turba iracunda por encabezados. Ahí hay otro patrón, y este probablemente sea el más triste de mi análisis sobre las turbas iracundas y los linchamientos públicos, que es cómo estamos condenados a que nuestra capacidad de retención, nuestra memoria, evite que no vuelva a pasar lo que desató esa furia. ¿A qué me refiero? No hubo un musical, una cara de un bebé triste o algún discurso de Bart Simpson que hiciera que esta turba iracunda se calmara. En las que hemos revisado hasta ahora, hubo alguno de los factores que acabo de decir. Maggie llorando, Bart utilizando su mejor labia y movimiento Han Solo para escaparse. Y en esta ocasión solo es pues que el carrito va a muy poca velocidad alejándose de la turba iracunda y aunque la turba lo puede alcanzar, Moe les dice, van hacia el viejo molino. No es cierto. Bueno, vamos al viejo molino por sidra.
Eso quiere decir que la capacidad de memoria y del el rencor o la furia que está haciendo que esta turba iracunda opere dura un par de metros y un cochecito que avanza a 20 kilómetros por hora. Oye, ¿te acuerdas de Simpson e Hijo? Cómo los empiezan a perseguir. Los está persiguiendo. Pues es que pusiste la música de escape. Apagan la música y se acaba la turba iracunda. Porque son esas cosas tan superficiales las que fomentan. Bueno, lo vemos todo el tiempo en nuestra sociedad. Está todo el mundo enojadísimo por una noticia hasta que llega la nueva noticia. Uh-huh. Y entonces la turba iracunda va pimponeándose de una noticia escandalosa a otra y realmente nunca se resolvió ninguno de los temas. Ninguno. La gente sigue triste. Brad Goodman se quedó todo el dinero. Ahí está su estatua de oro. Bart Simpson salió impune. Homero pudo escapar en el carrito. Y en realidad aquí hay un mensaje que, insisto, a mí me perturba es: tú solo espérate. No importa de qué te acusen, no importa qué hayas hecho. Si aguardas suficiente tiempo, la siguiente noticia llegará y te permitirá salir prácticamente ileso. Y no tienes que esperar tanto, de las turbas iracundas que más tiempo duró, que yo recuerde en mi historia de vida, Gloria Trevi. Y ahí está haciendo conciertos. ¿Quién mencionaba ayer Gloria Trevi? Alguien me lo dijo ayer y estábamos hablando prácticamente de lo mismo, no de Springfield y los linchamientos, pero sí de el linchamiento y la acusación. Y me encanta porque esto nos hace llegar a Homero el malo. Y aquí el análisis y lo que vamos a platicar quiero que sea desde la postura del acusado, ¿no? Ya hablamos de que la turba iracunda se puede calmar por diferentes factores. Pero ¿qué pasa cuando tú eres el que está siendo señalado? ¿Con justa razón o sin ningún argumento base? Homero está siendo acusado como el cochinote. Y aparece en televisión en un mensaje especial para aclarar su inocencia. Y todo le sale mal. ¿Cómo se pide perdón cuando te están linchando? Darinka, buen día. Es una serie de opiniones y de sucesos que definitivamente no le ayudan a Homero, ¿no? Gracias al fisgón morbosón, ¿no? Tenemos la otra parte y que es donde justo puede tener evidencia para defenderse. Pero creo que la misma sociedad o la misma dinámica que tiene, por ejemplo, el periodismo de Springfield, ¿no? Conocemos bastante bien el papel de los medios. Claro, ¿no? Conocemos a Ken Brockman, ¿no? Y pues su reportaje 24/7 donde podemos ver a Homero girando, ¿no? De placer y en realidad pues es un pollo, ¿no? O en su sábana que le da poderes sexuales. O está en la cortina del baño que le da poderes sexuales, ¿no? O sea, en realidad es muy cabrón eso, porque inclusive en los niños Simpson, ¿no? Ustedes me creen, ¿verdad? Y hay un dejo de duda que yo digo, es que está cabrón, ¿no? Daga en el corazón. Claro, maravilloso, ¿no? maravilloso. Y no, claro que sí, papá, ¿no? Y de repente están abrazando a la televisión y claro. Es como, pues, güey, ¿no? Y lo dice Bart Simpson no solo en ese episodio, sino en varios, ¿no? Es que la tele pasa más tiempo conmigo, ¿no? La tele sí me está educando. ¿Tú qué me estás dando? Sí. Entonces, creo que es una serie de articulaciones que no nada más se orientan a una perspectiva, sino como los medios, como el comportamiento de Homero Simpson, que inclusive se lo dice a Marge, ¿no? O sea, tú me conoces, tú sabes que yo digo la palabra teta y me río como un escolapio, ¿no? Exacto. Y también tiene que ver esta postura de la universitaria, ¿no? Que también pues le tira duro, ¿no? Pero es que la universitaria tiene todos los argumentos para pensar que así sucedió. Pero, y reacciona desde una parte un poco más contestataria y no tanto en esta apertura de diálogo, ¿no? O de sembrar la posibilidad de conocer la opinión del otro. Pero está cañón preguntarle su opinión al agresor, al cochinote. Totalmente. Especialmente después de que ves el avance de la película. O sea, no te vas a poner a platicar con él. Estás viendo que va a atropellar a un gatito. Y sabiendo que tienes en contra a los medios, a una feminista, estudiante de universidad, que desde su perspectiva y sin la prueba del fisgón morbosón, pues a ella la tocó Homero. Y además le tiró un piropo. Entonces... Y esta chica es una de esas pollitas a las que no les gusta que les digan pollitas. ¿Qué es lo que debe ser
lo que deben hacer los Homeros del mundo desde la perspectiva del doctor Rafa López. Esperar a que el cochecito con flores avance y la gente se vaya por sidra al molino. Tiene que salir a dar una explicación para tratar de defender su inocencia. Mira, Homero hizo de todo, ¿no? Entre otras cosas, esperó, se lleva la turba iracunda a su trabajo y los van a correr y dice, no, tranquilo, vienen conmigo. O sea, si eso no es una muestra de paciencia, no sé qué es. Una opción es dejar que la turba pase. En este caso en particular a Homero no le funcionó. La otra es tratar de salir a dar una explicación. Tampoco le funcionó muy bien. ¿Qué le funcionó a Homero en este episodio? Pues lo que al parecer hacen todos los escoceses del mundo. Que además Willy lo frasea muy bien. No le había dicho a nadie porque de inmediato me llamarían pervertido. Pero todos los escoceses del mundo lo hacen. No lo sé, si ustedes escoceses y está viendo esto, es un chiste. Claro, pero sí, finalmente en el caso de Homero, bueno, hubo como siempre la suerte que tiene de poder esconderse debajo de la mesa y dejar que todo se resuelva. Se resuelve y al final de cuentas sí se distrae la atención a través de este programa que lo lleva ahora a esas mendigas personas que se ponen a grabar videos de usted cuando está haciendo cosas indebidas. El mero fondo. Y hay un juicio de Homero, ¿no? Cuando viene la siguiente historia y dice, ¡ay, no! ¡Qué persona tan desagradable! Y es como, güey, ¿no? O sea, le dice a Marty, güey, él te defendió, ¿no? Claro. Es muy fácil cambiar de lado. Y le dice, pero escucha la música. O sea, es que es eso. En este episodio, Marge sustituye a Lisa como la voz más inteligente o al mismo tiempo estaba lanzando un vaticinio horrible para tiempos que estamos viviendo. Esta es la frase que dice Marge. El sistema de justicia judicial ya no funciona, pero mientras todo el mundo filme a todo el mundo, la justicia prevalecerá. Claro, lo cual es súper interesante porque hemos visto cómo en los últimos años todos nos hemos vuelto reporteros, todos podemos sacar en un instante el teléfono y grabar. Y también todos tenemos la capacidad de hacer una edición de esa videograbación y mostrar única y exclusivamente la parte que queremos mostrar. Y entonces, aunque grabemos y aunque mostremos el momento exacto de lo que según nosotros es importante, podemos estar meramente haciendo una manipulación social. Muchas veces hemos visto en redes sociales turbas iracundas que luego sale el video completo, pero luego sale el video más completo y van cambiando y bateando de lado. Y al final de cuentas, nadie piensa en los niños. Nadie. Pero al parecer el sexo es lo que más prende a las turbas iracundas. Sí. Vamos a pasar a Bar de Noche. Solo antes de llegar a Bar de Noche, que además creo que en los comentarios fue la más votada como su turba iracunda favorita. Rescatar de este episodio de Homero el malo o ¿sí? Bad Homer. Lisa, héroe feminista por sobre todas las cosas del universo. Sí. ¿No? Estoy seguro de que cualquiera de nosotros, niños de los 90, entendiéramos cualquier principio sobre el feminismo y esta postura. Lisa Simpson ya nos estaba soltando bombas constantemente sobre su postura antes de que fuera vegetariana, antes de que fuera o practicara el budismo. Lisa es el máximo símbolo feminista en esta iglesia. No, y me encanta en ese episodio cómo vemos reflexionar por sus propios actos a Homero y dice, ¿se acuerdan del comercial del bronceador? Resulta que estábamos mal. El cocodrilo estaba acosando sexualmente a esa chica. Uh-huh. Sí, es cierto, ya no me acordaba de por eso. Por supuesto. Finalmente hace una introspección, una reflexión y lleva algo a un extremo como lo hace la sociedad. ¡Absurdo! Debería de haber una patrulla de Lisa Simpson en el grupo del chiste del sofá para cada que alguien ponga un meme, un pendejo meme de el aborto o contra el aborto legal y seguro. Debería de haber una Lisa Simpson bot que saliera luego y los pusiera en su lugar. A todas esas personas. Lo pongo en esa claridad. Que valga todo, yo no voy a censurar a nadie, pero siempre piensen dos veces. ¿Lisa Simpson aprobaría este chiste? ¿A Lisa Simpson le parecería gracioso esto que está a punto de poner? Piénsenlo un par de veces y entremos a Bar de Noche, que ya estamos diciendo, al parecer el sexo es lo que más pone iracundo
iracunda, a la turba en Springfield. Yo quisiera preguntarle a Darinka, ¿por qué cree que el sexo prende tanto a las turbas iracundas? Porque, o sea, por ejemplo, en este episodio vemos inclusive, ¿no? Cuando está Marge exponiendo al pueblo, ¿no? Sobre quienes están acudiendo a esta casa de burlesque. Y la Maison de Rire. Ajá, y justo ahí es muy interesante ver cómo hay que cuestionar, ¿no? ¿Quién está ahí? Me encanta cuando a Smithers lo Mis papás cuestiona. insistieron en que intentara. ¿No? O el jefe Gorgory, ¿no? Ya me pasaron 2 veces. ¿Por qué el sexo? Pues porque al final la articulación de la actividad per se tiene que ver más con algo que no es prohibido, es secreto, es algo totalmente exclusivo, ¿no? Que la gente debe guardar en su alcoba. Exacto. Entonces, la simple idea sucia de tener una casa de burlesque en Springfield, ¿no? Yo creo que de los episodios donde más me causa conflicto el pensamiento de Marge, ¿no? Porque... Y trata de debatirle, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la señora, la dueña de la casa. Belle, ajá. Sí. Y le empieza a decir, ¿no? Como, por favor, ¿no? Te invito a que te retires de mi pueblo, soy 3ª generación. Y ella le dice, sexta, ¿no? Sexta. Sí. Ajá, y le dice como, ¿qué le puedes traer al pueblo, no? Pues además de un rato agradable. No, además el show era muy bueno, claro. Tenían comedia, danza, y muy buenos vestuarios. Digo, yo nada más entré para preguntar cómo salía de ahí, pero estaría bien padre que, válgame, son estas válvulas de escape sociales que son súper importantes. Claro, ¿no? Decía Andy Warhol que todo el mundo, todos nosotros deberíamos tener una fantasía, ¿no? Y qué mejor si era una fantasía activa o una fantasía que se pudiera cumplir. Y creo que ahí en ese sentido, qué tan permisible es que podamos actuar dentro de esos parámetros donde no podemos justo habilitar esa conversación con nuestra pareja, ¿no? O con la sociedad misma de decir que esto está de alguna manera articulado o acordado, pero eso no tiene que ver con mis deseos o con mis impulsos, ¿no? Y poder generar ese cuestionamiento, pues justo genera controversia, genera separación, y es mejor no hablarlo y censurarlo antes de abrir una puerta ante esas posibilidades. Sí, los 3 somos más o menos de la misma generación y estoy seguro que les ha tocado este debate de los adultos, conforme nosotros íbamos creciendo, de si es mejor hablar y educar respecto a la sexualidad o mejor prohibir y ocultar. Y había muchos grupos sociales que me tocaron ver, escuchar de viva voz, decir, es que si les das condones a los niños, si les das educación sexual, van a tener relaciones sexuales antes y se van a embarazar más. Y de repente es decir, no, es exactamente al revés. Mientras más abres un tema, baja la posibilidad de una turba iracunda y baja la posibilidad de delitos y baja la posibilidad de embarazos no deseados, y mientras más abres el tema, más hay posibilidad del placer, del cuidado, de la ciencia, de la información. Y entonces vemos aquí como esta casa de atrás, pues es la casa de atrás, todo el mundo ha ido, pero nunca se ha hablado de ella. Tan no se ha hablado de ella que nosotros mismos, que hemos sido parte de ese pueblo mucho tiempo, no sabíamos que existía hasta que surge, ¿no? Eso es súper metaficcional, ¿no? Nosotros, el público de Los Simpson, que conocemos todos casi los rincones. Todos los rincones. Claro. Resulta que había un lugar prohibido incluso para nosotros, niños, adultos, a la familia que veía la caricatura de una casa que, por como lo están poniendo, en realidad fue construida por las inhibiciones de todo el pueblo. Uh-huh. El Comité de Higiene Moral, que yo no sabía, Marge es parte de, junto con el reverendo Alegría, su esposa y Maud Flanders. Obvio. Sí. Y Flanders. Obvio. Ellos son los que construyen una jaula de inhibiciones más grande que procura que exista un terreno para cumplir ciertas fantasías en la que pues solo participan hombres. No sé si existía una casa de atrás para mujeres. Pero es que no la hay, ¿no? O sea... No, inclusive vemos en la imagen a Selma. No, a Patty. Patty. Ajá, ¿no? Y ahí es en donde una vez más hay otro guiño sobre justo, ¿no? Las preferencias sexuales de la gemela, ¿no? ¡Eso!
Oigan, ya me pasaron 2 veces. Este es el episodio por el que muchos niños le decimos Celso al jefe Gorgory. Claro, claro. Oye, pero esto que estás comentando sí me parece súper importante, porque fíjate, es muy oculto y de alguna manera mal visto que haya estas válvulas de escape para los varones, pero las mujeres ni siquiera tienen acceso a esa casa de atrás. O sea, hay un proceso de inhibición todavía mayor de su sexualidad que no les permite tener esa casa de atrás. Desgraciadamente esa caricatura ocurrió en los 90. Sí. Todavía no estábamos listos. Y eso que se sentía más progresivo los 90 que cualquier otra década antes. Probablemente eso es una estupidez porque cada década se debe sentir así hacia atrás. Bueno, en Estados Unidos con Trump probablemente se siente distinto. Pero sí, esta casa existe por las inhibiciones y por el Comité de Higiene Moral. Y antes de hablar sobre el musical y su poder para calmar, también destacar, el objetivo de esta turba es destruir la casa. Y ahí quisiera tomarme un momento para pensar en el linchamiento y su solución final. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es matar a Homero Simpson? Estoy regresando a Homero y la Venus. ¿Era matarlo? ¿O era el ostracismo y más bien mandarlo a vivir a Shelbyville y no volverlo a ver? ¿O que él se hiciera de una isla y creciera en otro lado? Porque en este caso, en la casa burlesque, la turba quiere destruir la casa y ese es el objetivo cantado. Y al parecer aprobado por el alcalde Diamante. Qué loco. Pero yo creo que igual más que aprobado es como... Ya no me queda de otra, güey, ¿no? Ya me vio mi esposa, ya nos vieron todos los que estamos aquí sentados enfrente y más bien esa es la solución, ¿no? Es interesante ver cómo Bart y Homero articulan justo el defender a Belle, ¿no? O sea, Bart se lo dice, oye, papá, vamos a defender a Belle, vamos a hacerle el paro, ¿no? Y es como, ok, pero ¿desde dónde le estás haciendo el paro? ¿Desde la necesidad de cubrir un deseo o tener un rincón donde todas las fantasías sean posibles? O más bien tiene que ver con esta relación que en algún momento empieza a construir Bart, ¿no? Con Belle y cómo ve pues todo lo que opera ahí atrás. Entonces... Sí, que un niño probablemente solo lo entiende como un negocio sin tener el sexo de por medio. Es como, pues aquí hay personas que vienen a dejar su dinero y que esto está operando y pues, vienen todos los hombres de Springfield. Y él la defiende porque la conoce, que ese me parece un elemento importantísimo. Es decir, para que una turba iracunda se genere... necesariamente tiene que haber superficialidad, porque a la hora que entras en un proceso profundo, cuando hablas con el otro, cuando realmente sabes que hay una persona detrás, se te baja la violencia, se genera naturalmente un proceso de empatía. Entonces, Bart, si no hubiera estado trabajando allá adentro y formando parte de esa comunidad, no habría entendido y probablemente hubiera generado la turba. En un chisme, en un comentario superficial, pero él la conoce, ella sale a defender su casa porque entiende los ideales y los valores que ella está defendiendo y realmente sí me parece como relevante como a la hora que te permites el diálogo, ya sea a través de la música o no, pero sí se disminuye muchísimo la violencia en ese momento. Y sin restarle méritos al poder musical, lo cierto es que la letra de la canción o la intención de Homero era demostrar que esta casa, este sentimiento, esta fantasía, es tan parte de Springfield o tan parte de nosotros como, bueno, Homero lo pone por encima porque es un chiste, pero está al mismo nivel que la tienda de conveniencia, que la iglesia, que la alcaldía. Claro, y forma parte importante. Y ahora, regresando tantito a la pregunta que hacía sobre si el objetivo era destruir la casa, sí, el objetivo siempre es destruir y por tanto tienen que hacer concreto algo que es abstracto. Si no, la turba no puede ir contra algo. Entonces, sí es muy importante ver cómo hay que hacer físico algo. Ustedes encontrarán en videos de YouTube a gente perdiendo los estribos y destruyendo la impresora del trabajo, por ejemplo, porque pues estás mandando a través del software información y la impresora no imprime y te vuelves un simio que considera que su enemigo es la impresora y entonces en la oficina y muy de corbata destruye la impresora. Siempre tiene que ser un objeto o una persona y el objetivo es destruir al máximo de las posibilidades. Si no es posible destruir, pues entonces al menos discriminar, suprimir,
descalificar, nulificar. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, ahora con el tema de Michael Jackson? Michael Jackson hace una serie de situaciones atroces, pero ahora lo que tenemos que hacer es quemar sus discos, como si eso solucionara algo. Pero si no, la turba iracunda no hace concreto lo abstracto, siente que no puede hacer nada al respecto. Y ese aparato de anulación no nada más se ve en la intención, ¿no? O sea, justo esta capacidad de dialogar deviene de una canción, ¿no? Canción que estipula cuáles son los parámetros, cuáles son los porqués y los paraqués, en donde justo se suscita un fenómeno de empatía. ¿Cómo sucede eso? Al decir, ¿no? De hecho, esa fue de las primeras veces que me frustré como niña por no saber inglés, ¿no? Porque era como, claro. ¿qué están diciendo? Quiero eso, porque además es importante, Exacto. La letra es importante. Ajá, y entonces ahí en esa generación del diálogo, ¿no? De la apertura, de la empatía, en donde inclusive está el papá del señor Alegría, ¿no? Y las chicas que están cantando y le dicen, güey, hasta hay generaciones más grandes que ya disfrutan de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa capacidad de anular, ¿no? Se transforma en esa capacidad de empatizar. Uh-huh. Que en una canción dices, ¿cómo es posible? ¿No? Y justo hasta deviene el comentario de, ay, me perdí la canción, ¿la pueden cantar otra vez? Claro, si es que la gente cinética es siempre patética. Una maravilla, pero ahí, por ejemplo, ojo, la importancia de la existencia de los artistas, porque los artistas dan la voz del diálogo cuando muchas veces no encuentras la manera de dialogar. Es muy importante, tan importante que la penúltima turba iracunda se resuelve también por una canción, o por lo menos se calman unos ánimos que parten desde el humor por completo, pero al mismo tiempo hay ahí un análisis sobre qué pasa de acuerdo cuando llega algo inmoral o algo que nos resulta atenta contra las buenas costumbres, pues entiendo que se prenda la turba iracunda. Pero cuando aparece un ser extraño que dice que nos trae paz y nos trae amor, la turba iracunda reacciona exactamente igual que si hubiera dicho vengo a destruir su planeta. Es más, si hubiera dicho vengo a destruir su planeta, probablemente hubieran salido corriendo todos los springfieldianos. Claro. Pero en Expedientes Secretos Springfield, perdón, sí. Después de que el señor Burns les dice que les trae amor, Lenny inicia una turba que de alguna manera y sin que el público lo viera venir, ya estaba calentándose una turba iracunda contra lo extraño, sí. ¿No? Ahí el chiste es muy gracioso, es un pastelazo, pero lo que cabe en el análisis es lo extraño, lo desconocido. De entrada hay que picarlo y hay que quemarlo. Después preguntamos o hacemos más averiguaciones. Lo que tenemos que hacer primero es noquearlo y hacerlo pedazos. No importa si es un monstruo o es el señor Burns, como dice Willy, el escocés. Tiene que ver con justo la estructura, ¿no? La estructura de lo permitido y de lo desconocido y cómo yo opero en esas dos situaciones. Tengo la oportunidad de justo generar conversaciones, de explorar o conocer qué pasa. No. O sea, no lo conozco, es extraño, vamos a matarlo, ¿no? Creo que esa es la manera como que Springfield tiene justo para poder habilitar decisiones que probablemente ni siquiera tienen un contexto real, ¿no? Solo es reaccionario. Y lo sabíamos desde Alf, ¿no? O sea, Alf se tenía que esconder porque si no se escondía, pues sabíamos que iba a terminar descuartizado en alguna institución del gobierno. Como termina, claro. Perdón por todas las personas que no han visto el final de Alf, pero Alf termina con que el gobierno lo secuestra. Después hicieron una película para darle la vuelta un poquito, pero así termina darnos un respiro, sí, claro. Es muy triste. Pero sí vemos cómo es esta respuesta inmediata a lo desconocido a través de la agresión, que es muy natural, válgame. O sea, tenemos un sistema límbico y una amígdala y estructuras muy básicas en el sistema nervioso central que nos llevan antes que otra cosa a tratar de sobrevivir a través de la violencia. Y dos factores biológicos que la desencadenan claramente es el hambre y el sexo, ¿no? Tú no te debes de acercar, gente no lo haga, yo sé que tenían ganas de hacerlo este fin de semana, pero no te acerques a zonas donde haya lagartos en momentos de reproducción o donde haya poco alimento porque todos van a estar muy agresivos. Pero si el lagarto en cuestión está muy bien comido y bien atendido, le baja el nivel de violencia. Tenemos formas
básicas, como seres humanos, como animales que somos, de responder ante el riesgo de que algo afecte nuestra vida. Y cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, cuando no hemos tenido relaciones sexuales, entonces la violencia se exacerba. Y todo lo que amenace con nuestra estructura social va a desencadenar que nosotros saquemos tablas con clavos y un día vamos a hacer una tabla tan grande con un clavo tan grande que nos va a destruir a todos. Una inyección y una canción terminan con esta turba iracunda que, además de los factores que estás describiendo, incluyen el miedo a lo desconocido, como lo estaba poniendo. Sí. Pero, al parecer, y con esto cerraremos nuestro especial de turbas iracundas, también existe un miedo que explota por lo conocido o por la narrativa que nos dicen esto es lo que es. ¿A qué me refiero? A Flanders diciendo lo siguiente: la ciencia es como un hablantín que arruina la película contándonos el final. Yo creo que hay cosas que no queremos saber y son cosas importantes. Y después de decir esto, provoca en el episodio La escéptica Lisa que todos los que están en esta reunión en la iglesia vayan a laboratorios de robótica y Museo de Historia Natural de Springfield a empezar a destruirlo todo, porque la ciencia, que ni siquiera se hizo el estudio correctamente al que llevó Lisa el hueso del ángel, porque la ciencia les está arruinando una parte fundamental de la construcción de la sociedad springfieldiana y del mundo entero, que es la posibilidad de que, entre grandes comillas, no hay nada más. Y que aún así, ¿no? Lisa le agarra la mano a su mamá. Sí. Cuando ya viene este gran momento de supermarketing. Es interesante, ¿no? Cómo Lisa una vez más quiere cuestionar el cómo estamos dirigiéndonos frente a un aparato social como lo puede ser la religión, ¿no? Y tener a la ciencia como un aliado para justo explicar, ¿no? Cuáles son los cuestionamientos sobre la moral o lo que nos rige, pues justo va a alterar todo el sistema social, ¿no? Y es más sencillo ser ese encubridor, ¿no? Desde muchos parámetros y decir, yo no me voy a meter en este pedo, güey, yo no lo voy a hacer más grande, yo voy a cumplir, ¿no? Con los esfuerzos mínimos para no alterar el orden. Y creo que es justo por lo que deberíamos tener más Lisa Simpsons en el mundo, ¿no? Para justo develar todo aquello que tiene que ser cuestionado, porque a partir de eso podemos generar nuevos aparatos sociales, ¿no? Decía Rafa al principio, si alguien altera o daña a la Virgen de Guadalupe, se levanta el pueblo mexicano, y pues sí, ahí está la última turba que estamos analizando. Pero si alguien cuestiona la ciencia, si alguien descubre mañana que este hoyo negro que ha sido posible representar de manera gráfica para nosotros es otra cosa, no sé si se desate una ola de violencia como pasaría con la Virgen o alguna otra figura religiosa. Yo creo que no, pero creo que tiene que ver con dónde está nuestro sistema de creencias. Es decir, hoy en día es mucho más importante, por ejemplo, en México, las creencias en torno a un partido político que las creencias en torno a una religión específica. Entonces, cuando tú avientas un dato que cuestiona las creencias políticas de la sociedad actual, se genera inmediatamente una turba iracunda. Pero si hablas de que Dios no existe, un poco en este momento a la gente no le importa demasiado. Pero cada vez que le pegues a una creencia que está siendo importante en el entorno, se va a generar una turba iracunda. O sea, ¿qué pasa con el Me Too? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con estas cosas sensibles? Donde si de repente alguien dice, oye, ¿qué crees que los popotes no contaminan? Se va a generar una turba iracunda profunda. Aunque el hecho de que yo no consuma un solo popote en mi vida no va a aumentar la vida en el planeta Tierra, pero sí es una creencia que ahorita es sensible. Tenemos creencias sensibles y van cambiando. Esta escala de valores va cambiando con las generaciones y a lo mejor en algún momento no podías tocar ciertas cosas sobre el sexo, sobre la ciencia o sobre la religión y de momento son otras, es la política, es la economía y lo que va a pasar es que cuando tocas una creencia importante se va a generar violencia, naturalmente. Para ir cerrando este especial de turbas iracundas, el grupo del chiste del sofá es una turba iracunda que cuestiona a los Simpson y decimos, solo las primeras 9 temporadas son los Simpson y quien sea que esté en contra de eso, voy a llegar a su casa y tocar el timbre y pedirle que salga amablemente porque tengo que entrar a destrozar su casa. ¿Somos un caldo de cultivo de una turba iracunda o somos una turba iracunda? No, yo tengo mi antorcha lista para que aquel que diga
que los Simpson existen más allá de la 9ª temporada, me avisen por favor y armamos la turba. Somos una turba iracunda, Darinka. Yo quisiera no generalizar. Creo que por lo que veo, probablemente... ¡Mátenla! ¡Mátenla! Probablemente sí, pero también, o sea, yo me estoy dando chance, ¿no? Ahora que estoy viendo las temporadas 30, hubo un episodio justo donde salió RuPaul que me pareció fantástico. O sea, fue un episodio que me cerró la boca y dije, órale, ¿no? Frente a alguien que era muy dogmático con eso y decía, no, las primeras 9, ¿no? Yo tengo el trinchete y la antorcha. Yo creo que hay posibilidad de diálogo y de... No hay de posibilidad abrir. de nada. Bueno. Y por último, ¿cuál es la lección más grande que podemos aprender de las turbas iracundas que suceden en Springfield para aplicarlas a las turbas iracundas que suceden en el Internet actual? Válgame, que la turba iracunda va a suceder, que si tomas una postura adecuada y las ves un poquito de arriba hacia abajo y con cierta distancia, te puedes reír mucho, puedes identificar a cada uno de los personajes en cada una de las turbas y te vas a dar cuenta que siempre alguien trae la antorcha, que se va a quemar con su propia antorcha, te puedes dar cuenta de cómo esa turba se va a desvanecer por un tema musical o porque ya hayan encontrado un objetivo diferente. Entonces, yo lo que te puedo decir es, yo no frenaría la turba porque te va a aplastar. Yo me pondría en una posición más crítica, la observaría y definiría los personajes. Yo creo que eso es lo que se hace con las turbas en Springfield. Es lo mejor que puedes hacer tú como niño observador viendo la caricatura y como adulto viéndolas de verdad en redes sociales. Lo que hay que hacer es abrirte las palomitas y ver quién se quema y simplemente tomar notas y un día hacer un podcast al respecto. ¿Cuál es la lección que trae Darinka sobre las turbas iracundas? Es cabrón, ¿no? Porque siempre estamos pensando en soluciones rápidas o concretas. Yo diría que platiquemos con la persona que está al lado. Procuremos no enojarnos, procuremos escuchar, procuremos la escala de grises, ¿no? Los blancos y los negros es justo lo que nos jode en la existencia y en los aparatos sociales en los cuales nos movemos. El blanco es Lenny y el negro es Carl. Es lo que te iba a decir. Que conste que Darinka dice que el problema son los negros. No, que es un pedo racial. Que los negros son los que nos joden la existencia. Ella lo dijo. ¿Qué demonios? No, creo que es importante ver que la vida no se trata justo de polos, ¿no? Lo rico está en donde viene todo lo que hay en medio. Vean Los Simpsons, no porque yo se los digo, sino porque son fabulosos y porque además de muchas risas les van a dejar esta clase de reflexiones, sobre todo a otra edad, ¿no? De niños probablemente jamás nos pusimos a pensar en la complejidad o en el sobreanálisis que acabamos de tener de un par de episodios, bueno, más de un par de episodios, pero esa es la invitación y aplíquenlo a su vida diaria. Igual que los consejos que pueden escuchar en Supracortical con el Dr. Rafa López, igual si es que se dedican al UX Research, que pueden escuchar en UX Research MX. Yay, sí. En el nuevo podcast de Darinka, que va uno publicado, pero habrá más. Y en El Chiste del Sofá, donde desde hace 4 años hablamos sobre Los Simpsons en sus primeras 9 temporadas y ahora con especiales. Este fue el primero. El próximo viernes, Viernes Santo, vamos a hacer un especial de Homero citando a la Biblia, acomodando la palabra del Señor, sus apóstoles o los escribas encargados de traducir, de transcribir la palabra del Todopoderoso. Homero, muchos episodios lo ha utilizado para manipular la información y poder salirse con la suya o quedar como un idiota. De eso vamos a platicar el próximo viernes. Si quieres venir a platicar con nosotros, si tienes algo que aportar y no puedes venir, está el chat, está el Patreon. Y es la misma herramienta para que nos ayudes a construir estos puentes y además podamos convivir y platicar a gusto sobre Los Simpsons. Muchas gracias por acompañarnos. Si perteneces a una turba iracunda, espero que tengas un buen viernes y si no, también. Pásenla bonito. Muchas gracias, Rafa. Gracias por la invitación y adiós al público. Muchas gracias a Darinka en su 8ª participación en El Chiste del Sofá. Gracias, Luz. Y gracias a todas las personas que nos comentaron durante la transmisión de la grabación y a los que nos dejarán comentarios al futuro. Saludos hasta allá. Pásenla bonito. Esto fue El Chiste del Sofá. El Chiste del Sofá. Filosofía amarilla. Con Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.